Cuando escuchamos hablar sobre eventos paranormales, casi siempre pensamos que se trata de una experiencia maligna. Sin embargo, muchas veces no son de esta índole. Hay muchos espíritus que vagan por nuestro mundo, y creo que en su mayoría, solo es gente esperando la forma de trascender. Esto no quiere decir que estas experiencias sean menos aterradoras. Les contaré lo que me sucedió durante una de las rutas de trabajo que tuve siendo trailero. Fue en el trayecto de la Ruta 57 que va de Monterrey a Chiapas. Fuimos varios traileros los que tomamos la misma ruta, pero todos salimos en horarios diferentes, yo siendo el último en partir. Más o menos tomé la carretera a las 10 de la noche. Para eso de las 12 había llegado ya a Veracruz, donde bajé a tomar un café, y a las 12 de la madrugada ya me encontraba en Villahermosa, Tabasco. Durante todo el camino pude estar en comunicación por medio de la radio del vehículo con mis compañeros que iban adelante, por lo cual el viaje se me hizo de lo más placentero. Íbamos comentando las cosas llamativas que veíamos en el camino, y a la vez también nos advertíamos sobre baches o hoyos en la carretera. Villahermosa se me hacía una ciudad increíblemente bella, y por ello me gustaba ir un poco más despacio durante esta última parte, para poder observar con más detalle las magnificencias de la ciudad. De repente, más adelante en la oscura carretera, logré vislumbrar muchas luces que iluminaban el camino. Al principio no logré ver de dónde provenían, pero mientras más me fui acercando, me percaté de que eran velas que adornaban las cruces que se encontraban aledañas a la carretera. Eran cientos de ellas. Todas esas cruces representaban a la gente que había fallecido en aquel lugar. Sin embargo, eso no explicaba por qué todas tenían velas prendidas a su alrededor. Pero entonces fue que recordé que ese día era Día de Muertos. Sus familias habían ido a dejarles ofrendas y a prender las luces para que encuentren su camino. Pasé lentamente observando cada una de las cruces y viendo los adornos y flores que tenían. De pronto en una de ellas, pude ver a dos hombres vestidos de negro con sombrero de charro. Tenían la mirada cabizbaja, por lo que no pude ver su rostro. Los pasé de largo, pero pude verlos por el retrovisor, y no parecía que hiciesen alguna clase de movimiento. Sin embargo, seguí mi camino. Seguía pasando cruces y más cruces. Repentinamente tuve que dar un frenazo, pues delante de mí, a media carretera, había otro hombre vestido de negro y con sombrero. Venía caminando muy lentamente, viendo hacia abajo de la misma manera que los dos que vi anteriormente. Le pité con la bocina del tráiler en repetidas ocasiones, pero él hizo caso omiso y simplemente siguió su camino. Ni siquiera se limitó a levantar la mirada. Pasó por un lado de mi puerta e intenté ver su rostro, pero de nuevo me fue imposible. Sin embargo, sentí alguna clase de escalofrío al verlo. Me daba muy mala espina al ver a tres de esos hombres tan enigmáticos a esas horas de la noche y vestidos de dicha manera. Seguí viendo a aquel hombre por el retrovisor, hasta que él giró hacia la derecha y desapareció tras bajar por un gran terreno de maizales. Esto se me hizo mucho más extraño, pues aquel terreno no parecía llevar a ningún lugar en concreto. Sentí un miedo súbito sin encontrar explicación alguna, así que me puse en marcha de nuevo. Aquellas cruces se acabaron no mucho después, y la oscuridad volvió a adueñarse de la carretera. Seguí mi camino despacio, pues temí encontrarme con otro hombre que apareciera de pronto en medio del camino como el anterior. Un poco más adelante a todo esto, uno de mis compañeros venía en sentido contrario a mí. Había terminado de dejar su carga y ahora venía de regreso. Cuando nos cruzamos, él me saludó con la mano y cada quien siguió su camino. Pero en ese momento se me ocurrió hablarle por el radio para advertirle sobre aquellos hombres. Cuando le comenté por la radio lo que me sucedió, él me respondió diciendo que ya había visto a dichos sujetos también cuando iba de ida, y que uno de ellos incluso parecía hacerle señas para que lo dejara subir al tráiler. Pero debido a la hora él prefirió no arriesgarse y pasó sin dar raite a nadie. Los demás compañeros que iban adelante de nosotros escucharon la historia y contaron también anécdotas muy parecidas a esta. Algunos advirtieron que no debías interactuar con ellos de ninguna manera, pues había una superstición que dicta que si te paras para hablar con ellos o darles raite, estos pueden provocar un accidente en el camino.
Por eso era muy extraño que en ese tramo de la carretera hubiera tantas cruces indicando muchas personas que cayeron difuntas en ese mismo lugar. Todos nos helamos al oír aquello. Sin embargo, uno de nuestros compañeros con más experiencia nos tranquilizó diciéndonos: «Tranquilos, colegas, esos no son más que almas que vienen por sus ofrendas. Recuerden que hoy es Día de Muertos y es su día para festejar. Sin embargo, advierto que es mejor dejarlos tranquilos en su camino». Esta advertencia me dio un poco de tranquilidad, pero a la vez me inquietó la seriedad con que me dijo la última parte. Todos preferimos evitar el tema de momento, y después de ello transcurrió el viaje de lo más normal. Una vez que todos volvimos a la base, comentamos lo sucedido y decidimos que en realidad, aquellas almas que vimos no eran realmente de índole maligna. Solo eran almas en pena que disfrutan de caminar por aquel camino, y quizá de asustar a alguno que otro que pase por aquel tramo de la carretera. Por suerte no me ha tocado ver a aquellos hombres de negro otra vez, y espero que así siga. Esto fue solamente una de las tantas vivencias que tuve durante mi trabajo como camionero. Espero poder contarles muchas más con el tiempo. Las cosas muchas veces no son lo que parecen. A veces la sugestión y la desesperación nublan nuestro juicio, y por ello es importante mantenernos serenos a pesar de las circunstancias. Vivo en un rancho que se llama Aguasarca. Se encuentra en el municipio de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro. Este rancho está en lo más profundo de la sierra, entre montañas, cerros y muchos árboles. Voy a contarles lo que pasó cuando tuve a mi tercer hijo. En este lugar, las mujeres tenemos la costumbre de que cuando tenemos a un bebé recién nacido y sin bautizar, colocamos hilos rojos con nudos cerca del bebé, el espejo en la cabecera de la cama, las tijeras abiertas, la escoba hacia arriba detrás de la puerta y muchas cosas más. Esto con la finalidad de alejar a las brujas de nuestros hijos, para así evitar que les hagan daño o se los lleven como la gente decía que sucedía en aquellos lugares. Nuestra creencia por las brujas era muy fuerte, ya que no solo eran rumores sobre ellas en el pueblo, sino que también varias veces los hechos confirmaban todo. Aparecían criaturas tiradas en el monte, o en sus propias camas amanecían sin vida y con marcas en su cuerpo como chupetones morados y con puntitos, como si fueran también mordeduras de algún animal con muchos dientes. El miedo de una madre con un bebé nunca cesaba. Mi habitación estaba hasta el fondo de la casa, donde la luz del día era ausente, ya que carecía de ventanas. Dormía en una cama matrimonial con mi esposo y mi bebé en medio. Todo comenzó cuando mi bebé tenía como 2 semanas de nacida. En la noche me dormí abrazando a mi bebé. Yo tengo el sueño muy ligero, así que cualquier ruido que escuche o algún movimiento que sienta que haga mi esposo mientras dormimos, yo despierto rápidamente. Por ello es que me fue rápido y fácil despertar cuando sentí de pronto cómo me jalaban a mi bebé de mis brazos hacia abajo. Abrí los ojos y tardé solo un par de segundos en percatarme. Mi bebé ya no estaba en la cama. Me asusté muchísimo y desperté a mi esposo, diciéndole con desesperación que encendiera la luz. Inmediatamente me levanté y comenzamos a buscarla. Cuando no la vi en el suelo ni en la cama, casi me pongo a llorar. Mi mente divagó una y otra vez pensando en lo que podía haber sucedido. Como madre es muy difícil mantener la calma en esos momentos. La incertidumbre te carcome por dentro. De pronto mi esposo se asoma por debajo de la cama y me dice que la bebé está ahí. Me quedé atónita. Me preguntaba cómo habría hecho la bebé para que llegara hasta ahí, o qué había pasado. Además, la bebé no lloraba ni se quejaba. Esto se me hizo aún más extraño, debido a que los bebés a esa edad se espantan por cualquier cosa. Le quise buscar una explicación lógica, pero al final recordé las viejas historias que me contaban mi madre y mis tías. Entonces por fin fue obvio para mí. Había sido alguna bruja intentando llevársela o lastimarla. Pero por suerte desperté a tiempo, y eso la ahuyentó, justo antes de que pudiera hacerle algo. Después de esa noche me costaba mucho dormir. Estaba muy asustada y preocupada ahora, por lo que fui a buscar al padre de la iglesia para que bautizara a mi bebé.
Solo así esos entes malignos o lo que sean dejarían en paz a mi bebé. Pero para nuestra desgracia, el padre me dijo que hasta dentro de un mes habría bautizos. Yo insistí encarecidamente, pero fue en vano. No sabía qué hacer porque antes de que ocurriera lo de aquella noche, yo ya había puesto el espejo, las tijeras y la escoba. Pero parece que esto no funcionó para nada. Estaba dudando muchísimo de que eso me ayudara. En las noches subsecuentes a esto, no intentaron quitarme a mi bebé ni lastimarla. Solo se escuchaban ruidos en el techo, como si aterrizaran ahí. Se escuchaban pasos en mi azotea, pero no pasaba más. Ahora creí que sí estaban funcionando las cosas que había puesto como protección. Sin embargo, no entendía la razón por las que algunas veces funcionaba y otras no. Pude empezar a dormir de manera mucho más tranquila. No temía tanto. Así que una noche decidí quedarme a la orilla. Mi marido del lado de la pared. Estaba acostada boca arriba, durmiendo tranquilamente, cuando me despierto por las ganas de ir al baño. Pero cuando abrí los ojos e intenté levantarme, no pude moverme. Miré a mi lado y entonces descubrí que justo en la orilla de la cama había un niño de tez morena parado. Me observaba con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Me miró por no más de 3 segundos y salió saltando de mi habitación. Saltaba de un lado a otro con más agilidad de la que un niño normal podría hacerlo. Observé cómo entraba en los demás cuartos de la casa. En cuanto pude moverme, me levanté rápidamente y encendí la luz. Desperté a mi esposo y lo buscamos por toda la casa, pero como era de esperarse, había desaparecido ya. Tardé mucho en procesar lo que acababa de ver, pero mientras más revivía la imagen, más me daba cuenta de que aquello que vi no era realmente un niño. Al otro día coloqué sal de grano de mar en puertas y ventanas de la casa. Esto porque consulté con una tía, que me dijo que esto servía como protección contra entidades de baja vibración, que esto evitaría que entrasen a mi casa. También me dijo que el niño que había visto en mi casa era un duende, y que probablemente fue él quien escondió a mi bebé debajo de la cama. Me dijo que las brujas sí acechaban a mi bebé, pero no podían entrar a la casa por las cosas que yo había puesto para evitarlo. Por eso solo podía escuchar cuando llegaban a la azotea. Pasó rápido el tiempo y bauticé a mi bebé. Jamás volví a ver aquel duende ni a oír ruidos extraños en mi casa. Pero ahora puedo decir que esas cosas están siempre ahí, buscando a quién molestar. Este tipo de situaciones no son muy raras en donde yo vivo, y siguen ocurriendo con mucha frecuencia. Por ello es importante aceptar los consejos de nuestros mayores, pues ellos tienen la experiencia y la información necesaria para combatir a los seres de baja vibración que hay en nuestro planeta. A algunas personas nos toca vivir cosas que no a todos les sucede. Incluso habemos los que tenemos la mala suerte de juntar varias de estas experiencias de tipo paranormal. En mi caso he estado cerca de ellas la mayor parte de mi vida. Por alguna razón están presentes a donde quiera que yo vaya. Cuando era muy pequeño aún, mi abuelo me contaba todo tipo de historias paranormales, en las cuales hombres vendían su alma al mismo diablo, o sobre avistamientos de duendes, la Llorona, o hasta el famoso charro negro. Soy originario del estado de Chiapas, pero como a muchos, la necesidad me hizo migrar para poder salir adelante. A los 15 años de edad, salí de mi pueblo natal para irme a los Estados Unidos. Llegué al estado de California con un tío que vivía ahí. Después de algunos años viviendo en dicho lugar, me trasladé ahora al estado de Florida junto con mi tío, concretamente a la ciudad de Fort Myers. Yo no conocí absolutamente nada ni a nadie de esta ciudad, pero mi tío tenía un primo que vivía en aquella región y nos podría aconsejar sobre dónde empezar para hacer nuestra vida ahí. Su primo nos mostró gran parte de la ciudad. Nos consiguió rápidamente una casa que podríamos rentar. A mi parecer la casa era demasiado barata, pues era de gran tamaño y bastante bien cuidada. Además el rentero nos recalcó que le urgía rentarla, y por ello el precio era muy bajo.
Era la mejor oferta que encontrábamos, así que no dudamos en pagar la renta y hacer de esa casa nuestro hogar. Sin embargo, apenas empezamos a vivir ahí, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Por ejemplo, el primer día que llegamos, me pareció escuchar ruidos provenientes de los otros cuartos, cuando estos se encontraban vacíos. También en los días consecuentes, pude observar varias sombras que pasaban por debajo de las puertas sin que hubiera nadie adentro. Por las noches había toda clase de ruidos extraños, objetos que aparecían en lugares distintos a donde los dejábamos. En un principio pensamos que éramos nosotros mismos quienes tomábamos algún objeto y lo dejábamos en otro lado, pero nos dimos cuenta de que no es así, pues esto seguía pasando incluso cuando me encontraba solo en la casa. Una vez mientras dormía por la noche, desperté de golpe al escuchar claramente cómo alguien golpeaba mi ventana bruscamente, pero cuando encendía las luces parecía no haber nadie afuera. Cada vez que quería hablar de este tema con mi tío, él se mofaba de mí y me decía que sería solo mi imaginación. Él se negaba al tema, pero yo sabía que él también pasaba por cosas de este tipo. Cada vez que le mencionaba algo raro que me pasaba, él me interrumpía de inmediato, como si solo hablar sobre ello lo espantara. Un día de aquellos, nuestro jefe nos habló por teléfono para pedirnos que viajáramos a Miami para un trabajo. Así que dormimos temprano para poder levantarnos a las 5:30 y partir. Sin embargo, aquel día por la noche me despertó una voz diciéndome: «Despierta, nos tenemos que ir ya». En ese momento me levanté apresurado y me cambié para irme. Para mi sorpresa, mi tío seguía dormido en su cuarto, y cuando chequé el reloj me di cuenta que apenas eran las 3 de la mañana. Le pregunté a mi tío si él me había ido a despertar, pero este negó con la cabeza y me tachó de loco. Pasaron las semanas e incluso me acostumbré a los ruidos extraños y a las voces misteriosas. Simplemente intentaba ignorar todo aquello. Un día mi tío me despertó en medio de la noche muy sobresaltado y molesto. Me cuestionó sobre el por qué entraba a su cuarto por la noche, pero yo le dije que nunca entré. Él seguía creyendo que era yo el que causaba todas las cosas extrañas que sucedían en la casa, pero pronto se dio cuenta de que esto no era así. Sobre todo cuando salí de viaje una semana y volví. Él se disculpó por haberme acusado y me dijo que durante aquella semana que estuve ausente, también le sucedieron todo tipo de cosas muy extrañas. Pensamos en mudarnos de aquella casa, pero nuestra economía aún no era muy buena, y las demás casas superaban por mucho el precio de la que habitábamos. Así que no tuvimos más opción que seguir viviendo ahí. Pasaron los meses y ambos ya nos habíamos acostumbrado a la mayor parte de las cosas raras. Sin embargo, estas comenzaron a ser peores cada vez. En otra ocasión, mi tío me gritó desde su cuarto. Cuando fui corriendo abrí la puerta y encendí la luz. Él se encontraba totalmente pálido y mirando fijamente la esquina de su cuarto. Estaba empapado en sudor. Le pregunté que qué ocurría y él señaló con el dedo aquella esquina y me comentó que unos momentos antes había una mujer parada ahí. Me dijo que no era la primera vez que veía sombras en su cuarto, pero sí la primera vez en ver claramente a aquella mujer. Las cosas estaban empeorando aún más en los días siguientes. Los aparatos como la licuadora, la televisión, el horno de microondas, entre otros, se encendían y apagaban solos. Para este punto ya nos era casi imposible dormir ahí, por lo que varios días nos fuimos a dormir a casa del primo de mi tío, y solo llegábamos a nuestra casa para comer y relajarnos un rato después del trabajo. Pero el día que cayó la gota que derramó el vaso, fue aquel en el que después de un largo día de trabajo, llegamos a comer y a ver televisión un rato, pero esta parecía no funcionar. Solo se veía estática y se escuchaba una clase de zumbido muy agudo. De pronto se apagó y en el reflejo de la pantalla pudimos observar que detrás del sofá donde estábamos sentados, había ahí una mujer. Antes de que pudiéramos hacer cualquier movimiento, la mujer gritó: «Fuera de mi casa», y acto seguido a esto, el sillón donde nos encontrábamos salió desprendido por los aires y ambos caímos al suelo.
Mi tío y yo salimos corriendo y fuimos a contarle lo ocurrido a su primo, pero él no nos creyó en absoluto. Nuevamente nos quedamos con él esa noche. Regresamos por la mañana más envalentonados que antes. Cuando entramos nos sorprendimos mucho, al notar que toda nuestra ropa se encontraba tirada en el suelo, y la mayoría de los muebles se encontraban tirados o incluso rotos. Eso fue más que suficiente para nosotros, así que con el poco dinero que habíamos ahorrado, tomamos nuestras cosas y nos fuimos de aquella casa. Nos enteramos bastante después a todo esto, de que la casa se había quemado después de que unos inquilinos vivieran en ella. Ese fue el fin de aquella anécdota, pero no lo fue de las cosas paranormales que viví. Pasaron los años y yo conocí a una chica del estado de Kentucky, con quien me casé y tuve un hijo, además de una niña que ella tenía de otro hombre. Me mudé con ella poco después de conocerla y viví en aquel estado durante 7 años. Para ese entonces recuerdo que me encariñé mucho de su hija y prácticamente me convertí en su papá. Nos volvimos bastante cercanos. Siempre después del trabajo, cuando llegaba a casa, ella salía para recibirme con un abrazo. La niña tenía 5 años de edad solamente y era muy bien portada y educada. Su madre estaba preocupada por ella, al ver que en varias ocasiones ella parecía hablar con alguna especie de amigo imaginario durante las noches. Yo le decía que no le tomara mucha importancia, que los niños a esa edad suelen tener a sus amigos imaginarios. Un día yo me levanté temprano para salir a trabajar. Tenía un viaje largo que hacer en carretera, así que alisté todo para partir. Pero justo antes de subir a mi auto, ella se acercó corriendo y me suplicó que no fuera. Yo me extrañé, pues jamás me había pedido eso, y cuando le pregunté la razón por la que no quería que fuese, ella me respondió: porque la niña del cuarto de al lado me dijo que te accidentarías si viajabas hoy. Yo le pregunté por la niña del otro cuarto que ella mencionaba. Solo respondió que su nombre era Alicia y que era su amiga. No le tomé mucha importancia. Pensé que solo se trataba de su amiga imaginaria, y aún así me fui a trabajar. Aquel día, durante el viaje en carretera, una persona en estado de ebriedad chocó contra mí. Tuve uno de los peores accidentes de mi vida. Por suerte pude sobrevivir casi ileso, pero el susto fue muy grande. Cuando regresé a casa volví a cuestionar a la niña sobre Alicia. Sin embargo, ella se limitaba a decirme una y otra vez que era su amiga y nada más. Una madrugada desperté para ir al baño, pero me pareció escuchar que la niña lloraba. Así que rápidamente llegué a su cuarto, y cuando abrí la puerta, noté que ella se encontraba profundamente dormida. Me extrañé muchísimo, pero instantes después a esto, volví a escuchar el llanto, solo que esta vez provenía del cuarto de al lado. Ese era un cuarto vacío que solo usábamos de vez en cuando para guardar algunas cosas. Yo tenía mucho miedo en ese momento, no lo voy a negar, pero mi curiosidad era aún más grande. Así que fui a aquel cuarto y cuando abrí la puerta, pude ver por unos instantes a una niña de aproximadamente 7 años de edad, que no parecía tener cabello y que lloraba con una desesperación tremenda. Rápidamente encendí el interruptor de la luz, pero en cuanto lo hice, aquella niña desapareció. Después de esto, mi curiosidad era aún más grande, así que me puse a investigar y terminé descubriendo toda la verdad. Gracias al rentero que nos alquiló aquella casa, pude conocer la historia de una familia que vivió varios años atrás ahí. Era un matrimonio muy feliz y tenían una hija llamada Alicia, que por desgracia murió de cáncer a los 7 años de edad. Supe entonces que aquella niña no era un espíritu malvado ni nada por el estilo, solo un alma que no encontraba aún cómo trascender. Pasaron los meses y mi hija poco a poco fue perdiendo contacto con ella, pero aún así de vez en cuando me volví a advertir sobre peligros en mi camino, y en estas ocasiones decidí creerle mejor. Me di cuenta de que en este mundo hay buenos y malos espíritus, también que hay cosas que no podemos explicar, y que muchas veces debes aprender a convivir con ellas.